Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Gracias a Dios que nos da otro glorioso día, ¿verdad? Para escudriñar sus sagradas escrituras. Prepárese para esta clase en el nombre del Señor. Seguimos con nuestros estudios del Nuevo Testamento. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que Dios nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, gracias por otro día más de vida que nos das. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Bendito sea tu nombre. Suplicándote, Señor divino, que tú seas, Señor, el que obres en cada uno de nosotros. Señor divino, satúranos con tu Santo Espíritu y guíanos a toda verdad y a todo conocimiento. Pongo el hogar de cada oyente en tus manos y su círculo familiar una vez más, Señor, aleluya, porque cada día te necesitamos. Estamos comenzando otra semana, la queremos comenzar, Señor bendito, en suplicándote tu dirección, tu protección, Señor divino, y tu sanidad, Padre divino, porque sin ti nada podemos hacer. Contigo todo es posible, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros. Perdona nuestras faltas, equívocos, errores, transgresiones, iniquidades, concupiscencias. Señor bendito, nos ponemos en tus santas manos, Señor. Tu bendición sobre cada hogar de cada oyente, Señor. En tu nombre sagrado. Gracias por habernos escuchado. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, el Nuevo Testamento, conocido también como el Nuevo Pacto, ¿verdad? Aquí en el Nuevo Testamento podemos observar toda la vida y obra de Jesús, hecho hombre, ¿verdad? Desde sus inicios, sus milagros y la muerte y su resurrección, hermanos, para salvar a la humanidad del pecado. Gloria a Dios. Y mire, este libro es escrito por los apóstoles de Jesús, siendo los primeros Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes narran, ¿verdad?, en gran parte todos los hechos generados por Jesús. Aleluya. Este nuevo pacto ofrece un cambio en las leyes, puesto que la antigua ley pues fue abolida, ¿verdad?, permitiendo así que cualquier persona tenga el derecho, hermanos, de poder pedir perdón de sus pecados, pudiéndose así dirigirse a Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Nuevo Testamento, hermanos, narra una gran cantidad de hechos importantes. ¿Está muy bien? Como lo son la vida de Jesucristo, y todos, ¿verdad? Y cada uno mencionan los milagros del Señor. Entre ellos, los ciegos que pudieron ver, los sanados de lepra y mucho más. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Verdad? Por eso es esencialmente, hermanos, que nos demos cuenta, no nomás de los libros, gloria al Señor, y quién los escribió, sino leer cada libro, gloria al Señor. ¿Está muy bien? Mire, muchas personas, muchos pastores, ¿verdad?, recomiendan que para la lectura de la Biblia se inicie primeramente con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Puesto que esto es lo que se encuentra en vigencia, y luego, si se tiene alguna confusión ahí cuando esté leyendo el Nuevo Testamento, ¿verdad?, pues leer el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. El Nuevo Testamento pues termina en el libro de Apocalipsis, en el cual se narran todos los hechos que sucederán antes de la segunda venida de Cristo. Y siendo uno de los más resaltantes, la llegada de un anticristo primero que Cristo, hermanos. Y este personaje, según se describe en la Biblia, hará milagros asombrosos y generará una confusión para muchos. Entonces, como podemos ver, ¿verdad?, el Nuevo Testamento es un libro realmente interesante
el mismo cuenta con un total de 27 libros, los cuales poseen un contenido único e importante en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Saque su libreta allí, gloria al Señor. Tenga su Biblia allí accesible. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y vamos a comenzar con este estudio en el nombre del Señor. Todos los libros, hermanos, del Nuevo Testamento tienen asignado un autor, pero la mayoría de las veces ese autor no se identifica a sí mismo en el texto. Gloria al Señor. Ahora, la identificación del autor, hermanos, aunque ahora es un tema interesante y objeto de estudio, ¿verdad? No era ni es lo importante respecto al contenido del libro. Está muy bien, gloria al Señor. Ahora, ¿cuándo se escribieron los libros del Nuevo Testamento? Pues no es posible establecer fechas exactas, hermanos, y hay mucha disparidad entre los expertos, los eruditos, ¿verdad? Por lo que es más prudente asumir un rango de fechas. ¿Está muy bien? Mire, el evangelio más antiguo es el de Marcos, que pudo ser escrito entre el año 50 y el año 65 después de Cristo. El de Juan pudo ser de la misma época, pero la mayoría le consideran del final del siglo I. ¿Está muy bien? Ahora, Mateo, Lucas y el libro de los Hechos están escritos no mucho más tarde del año 70 después de Cristo. Ahora, las fechas para las cartas de Pablo pueden ser, no hay exactitud, hermanos, está muy bien. Entonces, la primera, los tesalonicenses, tiene hacia el año 49 al 50 después de Cristo, y es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, ¿está muy bien? Y luego tenemos el libro de Gálatas en los años 54, 57 después de Cristo. Entonces viene Filemón entre el año 54 y el año 63. Y luego tenemos primera y segunda de Corintios, gloria al Señor, el año 55 o 56. Y luego tenemos el libro de Romanos del año 57 o 58 después de Cristo. Ahora, la carta a los filipenses, ¿verdad? Suele colocarse entre el año 54 y 57 después de Cristo, y podría ser la más tardía entre las auténticas. ¿Está muy bien? Ahora, las dos a Timoteo, primera y segunda de Timoteo y Tito, suelen datarse así entre el año 80 y 90 después de Cristo. Ahora, después de la muerte de Pablo, ¿verdad? Al igual que Efesios y Colosenses, están entre los años 90 y 100 después de Cristo. ¿Está muy bien? Ahora, segunda a los tesalonicenses, es difícil de datar, hermanos, de poner una fecha fija. ¿Está muy bien? Y pues la carta de Hebreos, ¿verdad? Puede ser escrita entre los años 80 y 90 después de Cristo. Y pues se atribuyen al final del siglo I, hermanos, del siglo I, las cartas de Juan y el Apocalipsis. La primera de Pedro la encontramos entre el año 60 y 65, ¿verdad? La de Santiago parece tardía, hermanos, y Judas y la segunda de Pedro suelen, fíjese, ponerse hasta el siglo II, siendo probablemente, ¿verdad?, el último de los escritos incluidos en los libros del Nuevo Testamento. Aleluya. Ahora tenemos los 4 evangelios, hermanos, gloria al Señor: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Está muy bien? Voy a comenzar con Mateo en el nombre del Señor, ¿verdad?
Y el Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y con él comienzan las buenas noticias que el Señor Jesucristo ha traído a los pecadores. Aleluya, ¿verdad? Él vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aleluya, gracias Dios mío. Y Mateo, ¿verdad? Pues presenta a la persona de Jesús como el rey legítimo de Israel y trata abundantemente acerca del tema de su reino. Aleluya. Cristo es el rey prometido a la nación de Israel y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Bueno, sin embargo, ¿verdad? A pesar de las abundantes credenciales que le alaban, su pueblo Israel lo rechazó clavándole en una cruz. Aunque Dios utilizó este mismo hecho para traer salvación a todas las naciones. Gloria al Señor. Mire, el libro de Mateo, aunque solo tiene una extensión de 28 capítulos, el Evangelio según Mateo es un libro muy importante. Gloria al Señor. Bueno, todos son, ¿verdad? Mire, el libro pues, de Mateo lo consideramos como el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Está muy bien. Aleluya. Al acercarnos hoy al Evangelio según Mateo, pues me agradaría, hermano, tener un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hermanos, ¿verdad? Porque, mire, para apreciar y tener una comprensión correcta del Nuevo Testamento, es casi esencial saber algo sobre este periodo de aproximadamente de 400 años que acabamos de estudiar, ¿verdad? El periodo intertestamental. Bendito sea el Señor. ¿Está muy bien? Y yo mencioné en esa clase también que era muy importante, gloria al Señor, saber este periodo, lo que pasó, ¿verdad? En el periodo de tiempo de entre la época de Nehemías y Malaquías, hermanos, y el nacimiento de Jesucristo en Belén, esto se denota como el periodo intertestamental. Y es que desde el profeta Malaquías, desde que él habló, hermanos, fue como si el cielo hubiese permanecido en silencio. Hasta que un día el ángel del Señor irrumpió en el templo, aleluya, a la hora de la oración, cuando un sacerdote llamado Zacarías estaba ejerciendo su ministerio ante el altar en Jerusalén. El ángel anunció el nacimiento de Juan el Bautista, quien sería el precursor del Señor Jesús. Aleluya. Y pues más adelante consideraremos, hermanos, la importancia de Juan el Bautista en este evangelio. Pero usted lo tiene que leer en su hogar o donde se encuentre en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora, muchos sucesos, hermanos, tuvieron lugar en este intervalo de 400 años, aunque en cuanto a las Sagradas Escrituras, hermanos, fue un periodo de silencio. Está muy bien. Fue un tiempo apasionante e emocionante de la historia de los pueblos y en ciertos aspectos, pues fue una época también trágica. Mire, las condiciones internas del pueblo descendiente de Judá experimentaron una transformación radical. En esos tiempos surgieron nuevas culturas, diversas instituciones y organizaciones desconocidas. Muchos de estos nuevos elementos aparecerían luego en el Nuevo Testamento. Ahora, la historia mundial ha registrado grandes progresos en el intervalo, ¿verdad?, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento se clausuró con el imperio medo-persa como potencia dominante. Y Egipto era un poder con el que había de que contar en las relaciones políticas mundiales, hermano. Ahora, durante el mencionado intervalo entre los dos testamentos, hermanos, ambas potencias fueron decayendo gradualmente. Fueron decayendo como naciones destacadas en el panorama internacional. El poder mundial se desplazó, hermanos, del este al oeste, del oriente al occidente, de Asia a Europa y de Medo-Persia a Grecia. Ahora, cuando se inauguró el Nuevo Testamento, un nuevo poder, el poder romano, era el líder mundial, hermanos. Está muy bien. Ahora mire, una breve consideración de algunas fechas importantes, pues nos ofrecerá una vista panorámica de este gran periodo de transición, hermanos. Mire, solo cabe aclarar que estas fechas son aproximadas, no exactas, está muy bien, teniendo en cuenta que algunos historiadores difieren al respecto. Yo junté esto, hermanos, para simplificarlo, pero para tener una idea de lo que ocurrió en este tiempo intertestamentario. Tuvimos 2 clases de eso, gloria al Señor, ¿verdad? Pero ahora voy a dar como un repaso para la gloria y honra del Señor. ¿Está muy bien? Mire, en el año 480 a.C., Jerjes de Persia venció a los griegos en las Termópilas, aunque fue derrotado en la batalla de Salamina. Y en realidad fue vencido por una tempestad. Este fue el último intento del este para dominar al mundo. En el año 333 a.C., ¿verdad? Del este vino aquel macho cabrío que menciona el libro del profeta Daniel en su 8º capítulo. Era Alejandro Magno, ¿verdad? El macho cabrío con un cuerno prominente. Él llevó a los ejércitos griegos unidos a la victoria sobre los persas en Issus. El año 332 antes de Cristo, estas fechas son antes de Cristo, ¿verdad? Alejandro Magno visitó Jerusalén y se le mostró la profecía de Daniel, que hablaba de él, y por ello perdonó a la ciudad. Esta fue una de las pocas ciudades que evitó atacar. Aleluya. Y en el año 323 a.C., Alejandro murió en Persia, a donde aparentemente había tratado de trasladar el imperio. Ahora, las partes oriental y occidental de su imperio mundial se dividieron entre sus 4 generales. En el año 320 a.C., ahora Judea fue anexionada a Egipto por Ptolomeo Soter. Y el año 312, Seleuco fundó el reino de los Seleucidas, hermanos. Seleucidas, que era Siria. Intentó tomar Judea, y de esta manera Judea fue un campo de batalla entre Siria y Egipto. Y este pequeño país se convirtió así en un estado tapón. Ahí, gloria al Señor. En el año 203 a.C., Antíoco el Grande ocupó Jerusalén y Judea quedó bajo la influencia de Siria. Ojalá que no los esté aburriendo, pero es de suma importancia saber estos datos, hermanos. Está muy bien para entrar al
Nuevo Testamento, gloria al Señor, con ánimo y con fuerzas en el nombre del Señor. En el año 170 a.C., pues Antíoco Epífanes conquistó Jerusalén, pero profanó el templo, hermanos. Él había sido citado en el libro de Daniel 8:9, cuando el cuerno pequeño, aleluya, ha sido llamado el Nerón de la historia judía. Ahora en el año 166 a.C., Matatías, el sacerdote de Judea, provocó una rebelión contra Siria. Y aquel fue el principio del periodo de los macabeos, hermanos. Gloria al Señor. Y es posible que la nación de Israel nunca haya sufrido tanto como durante aquella época. Ni jamás lucharían con tanto heroísmo como en aquellos tiempos. Mire, Macabeo, cuyo nombre significa el martillo, fue el líder que organizaría la sublevación. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y luego en el año 63 a.C., Pompeyo de Roma tomó Jerusalén y el pueblo de Israel pasó a estar gobernado por un nuevo poder mundial. Ellos estaban bajo la autoridad de los romanos cuando nació Jesús, hermanos, extendiéndose su gobierno durante todo el periodo del Nuevo Testamento. En el año 40 a.C., el Senado romano nombró a Herodes como rey de Judea. Nunca ha habido una familia o un personaje tan malvado como este. Luego, en el año 37 a.C., Herodes ocupó Jerusalén y asesinó a Antígono, el último de los reyes y sacerdotes macabeos. Y luego en el año 31 a.C., César Augusto se convirtió en emperador de Roma. En el año 19 a.C., ¿verdad?, comenzó la construcción del templo de Herodes, hermano. La edificación ya había estado llevándose a cabo durante unos años en el momento en que el Señor nació y aún continuó en la época del Nuevo Testamento. Y entonces nuestro Señor Jesucristo nació en Belén de Judea. ¡Gloria a Dios! Ahora, en la vida interna de la nación de Judea se registraron cambios radicales, hermano, lo vuelvo a repetir, debido a las experiencias vividas durante este periodo entre los dos testamentos. Ahora, después del cautiverio en Babilonia, los judíos se apartaron de la idolatría y se implicaron en un intenso esfuerzo de búsqueda de la santidad de la ley, que se convirtió en un ídolo para ellos, hermanos. Mire, el hebreo clásico dio paso entonces al arameo en su lengua diaria, conservándose el hebreo para su utilización en las sinagogas. Se comenzó a hablar más arameo que hebreo, gloria al Señor, pero en las sinagogas siempre se hablaba el hebreo. Las sinagogas comenzaron a existir después de la citada cautividad. Se convirtieron, hermanos, en centros de la vida religiosa de Judea y por todas las regiones donde el pueblo se dispersó. También surgieron un grupo de partidos que se mencionan en el Nuevo Testamento, hermanos, y de los que se había oír o nunca se oyó hablar en el Antiguo Testamento de estos grupos. ¿Está muy bien? El primero son los fariseos. Eran el partido dominante que surgió para defender el estilo de la vida de los judíos
frente a las influencias extranjeras. Sus integrantes eran legalistas, hermanos, estrictos, que creían en el Antiguo Testamento. Ahora, en política, pues eran nacionalistas, que querían restaurar el reino para la descendencia de David. Eran, pues, ¿verdad?, un partido político religioso. Y hoy en día se les considera conservadores, hermanos, desde el punto de vista teológico y de extrema derecha en política. Y luego tenemos el grupo número 2, los saduceos. Este partido estaba constituido por personas de una buena posición y de mentalidad social, que querían librarse de la tradición. Eran muy liberales, hermanos, en su teología, y rechazaban el elemento sobrenatural. Y pues de esta manera, ¿verdad?, se oponían a los fariseos. Mire, los saduceos eran muy semejantes a los epicúreos griegos, hermanos, cuya filosofía, que en un principio se limitó a afirmar que el más alto bien de la vida era el placer, que consistía en la ausencia de dolor, al final llegó a la perversión de promover la búsqueda de placeres extravagantes. Dios tenga misericordia. Y bueno, lo que ellos pretendían alcanzar era una vida buena. Oh, sí, the good life, como le decimos ahora, ¿verdad? Muchos pensaban que podían vencer sus apetitos o pasiones físicas, satisfaciéndolas. Dios tenga misericordia. Y que dándole riendas a esas pasiones, estas ya no necesitarían ser atendidas. Hay poder. Y mire, muchos aceptan hoy esta filosofía. Solo cabe agregar que si ya entonces no funcionó, hoy tampoco lo hará, porque esto trae perversión y la muerte espiritual. Que Dios tenga misericordia. Bueno, tenemos el grupo número 3, los escribas, ¿verdad? Eran un grupo de expositores profesionales de la ley que surgieron en la época de Esdras, hermanos, descendiente de Aarón, ¿verdad?, y funcionario del gobierno persa, que estaba encargado de los asuntos judíos, que fue entonces a Jerusalén con los repatriados, hermanos, que regresaban para reanimar su fe. Ellos eran los que argumentaban y discutían sobre sutilezas, ¿verdad?, más preocupados por la letra de la ley, hermanos, que por el espíritu de la ley. ¿Amén? Y entonces tenemos los herodianos. Dios tenga misericordia, ¿verdad? Ellos formaban un partido en los días de Jesús y eran exactamente oportunistas políticos. Procuraban mantener a Herodes en el trono para que su partido pudiese permanecer en el poder. Ahora, el periodo de tiempo que transcurrió entre ambos testamentos fue de gran actividad literaria, hermanos, a pesar de que no hubo una revelación de Dios. Y mire, el Antiguo Testamento fue traducido al griego en Alejandría, ¿verdad?, en Egipto, entre los años 285 y 247 a.C., y el grupo de traductores estaba formado por 6 miembros de cada una de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, el nombre dado a esta traducción fue Septuaginta,
o Septuaginta en algunos lugares, ¿verdad?, que significa 70. Y esta traducción fue utilizada por el apóstol Pablo, y nuestro Señor, aparentemente, él también citó algunos de los pasajes de ella. Gloria a Dios. Y en este periodo se escribieron los libros llamados apócrifos, hermanos. Está muy bien. Que no formaron parte de las escrituras hebreas, sino de la citada traducción griega realizada en Egipto. Ahora, algunas opiniones admiten que tales libros puedan resultar provechosos para una lectura privada, mientras que otras personas destacan el valor histórico de algunos de estos libros, hermanos. Aleluya, para un mejor conocimiento del periodo que estamos considerando en el nombre del Señor. Ahora, aunque esta época se caracterizó por el silencio de Dios, es evidente que Dios estaba disponiendo en el mundo las condiciones para la venida de Cristo. Aleluya. Mire, el pueblo judío, la civilización griega, el imperio romano y las inquietas multitudes del oriente estaban todos siendo preparados para la llegada de un Salvador. Aleluya. Puesto que todos esos pueblos de resonancia universal formaban la escena que el apóstol Pablo describió como la plenitud de los tiempos. Aleluya. Entonces comenzamos con el libro de Mateo, ¿verdad? Gloria al Señor. Y el Evangelio según Mateo fue escrito primero en hebreo a la nación de Israel, dirigido principalmente a las personas religiosas de aquella época. Ahora, el Evangelio según Mateo fue escrito por un recaudador de impuestos llamado Mateo, sobre quien el Señor Jesús puso su mano de una manera muy clara, como relata este escritor en Mateo 9:9, y se convirtió en un seguidor del Señor Jesús. Aleluya. Se convirtió en un apóstol. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, hermanos, esta obra notable es un libro clave en la Biblia porque recurre al Antiguo Testamento y recoge más profecías del mismo que ningún otro libro. Esto resulta lógico, ¿verdad? Ya que fue escrito primeramente para los judíos. Pero también avanza en dirección al Nuevo Testamento, hermanos, más que los otros evangelios, ¿verdad? Por ejemplo, ningún otro evangelio menciona específicamente a la iglesia, pero Mateo sí lo hace. Él es el único que registra las palabras del Señor en Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿verdad? Mateo, un recaudador de impuestos que se había convertido, fue la elección del Espíritu de Dios para escribir este evangelio, principalmente para el pueblo de Israel, pero es para nosotros también. ¡Aleluya! El Evangelio de Mateo presenta el programa de Dios. ¡Aleluya! La expresión peculiar de esta obra es reino de los cielos y aparece 32 veces. Ahora, la palabra reino se repite 50 veces. Y una comprensión adecuada de la frase reino de los cielos resulta esencial para cualquier interpretación del Evangelio, hermanos, y de la Biblia. ¡Aleluya! Bueno, quizás este sea el momento apropiado, hermanos, para afirmar categóricamente, gloria al Señor, que el reino y la iglesia no son iguales. Está muy bien.
no son términos sinónimos. Aunque la iglesia está en el reino, hay que destacar la diferencia entre ambas entidades, hermanos. Porque el reino de los cielos, sencillamente expresado, es el reino de los cielos sobre la tierra. Aleluya. Ahora, los judíos, como receptores de este evangelio, comprendieron esta expresión como la suma total de todas las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con la venida de un rey desde los cielos para establecer un reino en esta tierra, de acuerdo con el modelo celestial. Ahora, pues la expresión no era nueva para aquellos lectores del Antiguo Testamento. Aleluya. Ahora podemos concluir, hermanos, que el reino de los cielos es el tema de este evangelio. El que va a establecer ese reino en la tierra es el Señor Jesús. Aleluya. Y el reino es sumamente importante. Y el evangelio, según Mateo, contiene 3 discursos importantes, muy importantes, le voy a poner, sobre el reino. Número 1, el sermón del monte. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Esta es la ley del reino, hermanos. Y creo que es solamente una lista parcial de lo que se pondrá en vigor. Aleluya. Lea ya Mateo 5, capítulo 5 al capítulo 7. Bendito sea el Señor. Ahora, número 2, pues las parábolas de los misterios, hermanos, ¿verdad? Las parábolas de Mateo 13 tratan el tema del reino. Aleluya. Nuestro Señor nos enseña que el reino de los cielos es como un sembrador, es como un grano de mostaza. Y bueno, y así sucesivamente. Está muy bien, léalo en el nombre del Señor. Mateo capítulo 13. Y luego tenemos el discurso del Monte de los Olivos, hermanos. Aleluya. Y este considera el futuro establecimiento del reino aquí en la tierra. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Ahora, podrá verse que el término reino de los cielos es una expresión progresiva en el Evangelio según Mateo. Y es importante tomar nota de ese desarrollo. Está muy bien, hermanos. Mire, en el Evangelio hay un movimiento que debe ser percibido para no perder la perspectiva de esta obra, de este libro, gloria al Señor, ¿verdad? Mire, este libro se parece mucho al libro de Génesis, porque ambos son libros esenciales en la Biblia. Deberíamos estar suficientemente familiarizados con ellos, hermanos, para que al leerlos podamos captar el desarrollo de pensamiento unificador de sus hechos y enseñanzas y la idea total que comunican. Todo es basado en Jesús. Aleluya. Ahora he colocado, hermanos, títulos a los capítulos para que sirvan de orientación al progreso del mensaje. Usted puede hacer su lista también, gloria al Señor. Lea el libro y usted puede hacer su lista también. Está muy bien. Y para terminar, incluyo una forma, hermanos, de cómo esquematizar, ¿verdad? El libro bajo el título He aquí vuestro Rey. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Los capítulos 1 al 2 y 2, perdón, la persona del Rey. La persona del Rey, ¿verdad? Y luego el capítulo 2 al capítulo 4, versículo 16,
la preparación del rey. Aleluya. Y luego los capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 9, versículo 35, la propaganda del rey. Y luego los capítulos 9, versículo 36 al capítulo 16, versículo 20, el programa del rey. Y luego en el capítulo 16, versículo 21, hasta el capítulo 27, versículo 66, la pasión del rey. Y luego el último capítulo, o sea, capítulo 28, el poder del rey. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo creo les di muchos datos y citas y fechas y todo eso, hermanos. Aleluya. Lea este libro tan hermoso, bendito sea el Señor. Aleluya. Para que se dé cuenta para qué vino el Señor a este mundo, dejó su trono de gloria. Aleluya. Para venir a deshacer las obras del enemigo. Y como dije anteriormente, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A Dios sea la gloria y la honra, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. La semana que entra seguimos con el libro de Marcos, gloria al Señor, pero ya no les voy a dar tantos datos y fechas y citas, gloria al Señor, aleluya. Pero era imperativo, hermanos, de que yo diera esta información para darnos cuenta, gloria al Señor, cuando leamos los libros del Nuevo Testamento, pues sepamos el por qué, ¿verdad? Muchas veces el Señor nos habla como nos habla. Aleluya. Gloria al Señor. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a nosotros que le hemos recibido, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Fíjese nomás qué bendición. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la semana que entra, gloria a Dios, el libro de Marcos. Aleluya. No, acuérdese, no nos vamos a ir capítulo por capítulo, no, eso usted hágalo en su casa. Bendito sea el Señor. Yo nomás voy a dar una descripción de cada libro en el nombre del Señor. Está muy bien. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Que Dios supla todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, te alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos la gloria y la honra a ti y las gracias, Señor. Bendito Salvador, por, Señor, haber venido a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Danos fuerzas, danos sabiduría de lo alto, Señor, para hacerte fieles en todo, Señor. Bendito Salvador, y hacer tu voluntad. Aleluya, Señor. Que llevemos tu santo evangelio a toda criatura, Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recordándoles todo lo que tú nos has enseñado. Y tú vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Bendito sea tu nombre, porque tu palabra es la verdad. Gracias por amarnos tanto, Señor. Pongo el hogar de cada oyente en tus manos una vez más, Señor, y a su círculo familiar. Aleluya. Para que tú abras las ventanas de los cielos y envíes tu bendición, Señor, sobre todos nosotros, para la gloria y la honra tuya. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrina falsa, ataques del enemigo. Hay poder en tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Aleluya. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros
desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias, Dios mío. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Adelante, en el nombre de Cristo. Amén.